Los sistemas de ecuaciones se refieren a cuando tengo más de una ecuación, ¿cierto? Dos o más ecuaciones, podríamos decir, y donde cada una de esas ecuaciones tiene a lo menos una incógnita. Y ahí entonces vamos a construir lo que llamamos un sistema de ecuaciones. Ahora, si todas las ecuaciones son de primer grado o lineales, ¿cierto? Nosotros entonces vamos a decir que este es un sistema de ecuaciones lineales. Básicamente nosotros vamos a trabajar, ¿cierto?, con este tipo de sistema para estudiar los distintos tipos de métodos que tenemos para resolverlo. Entonces, es importante observar que cuando hablamos de soluciones, en este contexto, y seguimos con la misma idea de lo que es una solución, como lo comentábamos en los otros casos, de las otras ecuaciones, ya sea de primer grado o de segundo grado, una solución va a ser justamente valores de las incógnitas. Usualmente a todos estos los sistemas, en los ejemplos que nosotros vamos a trabajar, usualmente vamos a llamar X y Z, y esas soluciones entonces lo que van a verificar es que al reemplazarlas en las ecuaciones vamos a obtener algo que es verdadero. Entonces, en el contexto de estos sistemas de ecuación nos vamos a encontrar con distintos escenarios. Uno de ellos es que puede ser que la solución sea única. Otro sería de que no exista solución. Y también podríamos tener el caso de las infinitas soluciones. Para nosotros lo que más nos va a interesar en esta parte es discutir sobre los distintos métodos que tenemos para resolver sistemas de ecuaciones. Mucho más adelante, ustedes ya cuando estén tomando un curso de álgebra lineal van a estudiar matrices. Y utilizando matrices uno analiza estos tres casos, ¿cierto?, de una forma muy precisa. También existen algunas estrategias para hacerlo con los sistemas tal cual como los vamos a comentar nosotros, pero como mencionaba, el foco nuestro en este caso es resolverlos. Vamos entonces a partir con lo que llamamos el método de sustitución. La idea, se fijan, la palabra nos va a decir exactamente lo que vamos a hacer. Nosotros acá vamos a mostrar cómo se desarrolla el método de sustitución con un ejemplo. La idea entonces es que vamos a despejar de las dos ecuaciones que tenemos en este ejemplo, alguna de estas variables y las sustituimos en la otra. Entonces, acá una observación, se fijan cómo en el ejemplo yo hice una rayita aquí. Eso es bastante común, o a veces algunas personas dibujan una llave. La idea es justamente tratar de graficar, ¿cierto?, esta idea de que es un sistema, ¿no? No que las ecuaciones van en forma independiente. Y en este caso nuestras incógnitas son la X y la Y. Entonces, voy a tomar la última ecuación, esta que dice 4x menos y igual a menos 1. Cuando hago sustitución yo tengo que elegir una de ellas. Yo creo que es más fácil la segunda, porque me va a ser muy simple despejar la y. Entonces voy a decir entonces de aquí, les puedo poner un numerito, ¿sí? Cuando los sistemas son mucho más complejos, es común que uno los enumera. Entonces voy a decir de y voy a despejar de la segunda, perdón, voy a despejar y voy a decir que es 4x más 1. ¿Se fijan? Lo que hice fue, ya esto me salté el paso sumando la y, entonces me queda positivo, y el menos 1 lo paso sumando. Y entonces me queda que la y es igual a 4x más 1. Y de ahí entonces lo que hacemos es, como dice la palabra, sustituir, bueno, ahí me equivoqué. Sustituir. Así nomás lo voy a decir. Voy a tratar de conjugarlo porque... En 1. Este es otro paso que es muy importante, porque cuando yo elijo de dónde voy a despejar la X o la Y, usualmente uno elige la que sea más simple, pero al reemplazarla ahora, hacer la sustitución, ¿cierto?, tengo que hacerlo obligatoriamente en la otra ecuación. Entonces lo vamos a sustituir en la primera ecuación. Y voy a decir entonces que 3x menos 2, ya no tengo la y, sino que tengo el 4x más 1. Y eso es igual a 14. Si ustedes se fijan entonces, ahora lo que yo obtengo es una ecuación, nuevamente, ¿cierto?, en una sola variable, en este caso la x.
Y ahí lo resolvemos como una ecuación de primer grado. Obviamente que primero voy a tener que hacerme cargo de ese paréntesis, ¿cierto? Lo primero son los paréntesis. Voy a tener que distribuir. Voy a escribir entonces 3x menos 2 por 4, 8x menos 2 igual a 14. Oye, 3x menos 8x son menos 5x. Ese menos 2 tiene que pasar sumando y entonces me va a quedar 16. X entonces va a ser igual a menos 16 partido por 5, ¿cierto? Cuando aquí despejamos la X, dividimos, ¿cierto? En realidad, por menos 5. Ya, entonces yo obtuve mi X. ¿Qué voy a hacer ahora? Tomo y reemplazo este valor X y lo voy a reemplazar de forma, en esta misma, se fijan que yo aquí ya había despejado la Y, entonces tomo, aquí mismo voy y voy a reemplazar entonces, voy a decir entonces, voy a decir que mi Y va a ser 4 por la X, que dijimos que vale menos 16 partido por 5, más 1. Y eso va a ser, me va a quedar con signo negativo ahí. 6 por 4 son 24, 4 por 1 4, más 2 son 6, más menos 64 quintos, ¿cierto? Más 1. Y eso entonces va a ser, cuando lo sumamos, menos 64 más 5 partido por 5. Y eso entonces es menos 59 partido por 5. Para escribirlo un poco más, destacarlo un poco, voy a escribir aquí y igual a menos 59 partido por 5. ¿Se fijan? Aquí obtuvimos, como mencionábamos, la solución única. Uno dice, oye, pero es que ¿y si son dos? No, es uno, porque es una X y una Y. Así que ahí tengo mi solución. En algún momento vamos a plantear también algún ejemplo de cómo puedo o qué es lo que pasa cuando tengo un sistema con infinitas soluciones o que no existe solución. Pero primero comentemos estos métodos. El método de eliminación. ¿Se fijan? Nuevamente entonces la palabra eliminación. ¿Qué me dice? Que vamos a eliminar algo. ¿Sí? Y eso entonces se plantea de la siguiente forma. Nosotros tenemos un ejemplo y con esto vamos a comentar qué es lo que vamos a hacer. La idea entonces viene por lo siguiente. Yo voy a multiplicar una ecuación por algún determinado número que lo voy a elegir de modo que cuando lo sume o lo reste con la ecuación siguiente, entonces se elimine alguna de estas variables. Se elimina la X o bien se elimina la Y. También esto puede ser no necesariamente en una sola ecuación multiplico, sino que a veces uno puede multiplicar en las dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que yo tengo acá, de hecho, se fijan entre el 5 y el 2, que son los que acompañan a la X, entre el 2 y el 3, que son los que acompañan a la Y. Yo podría decir que voy a multiplicar la ecuación, la primera ecuación, recuerden que vamos a ponerles numerito de nuevo. La primera ecuación yo la podría multiplicar por 3. Al multiplicarla por 3 voy a multiplicar cada uno de los términos que aparecen a ambos lados de la igualdad. Eso es algo bien importante. Y la segunda ecuación la voy a multiplicar por 2. La idea, ¿cierto? Y repito lo mismo, cada uno de los términos lo vamos a multiplicar por 2. El objetivo es que cuando yo estas dos ecuaciones las combine, se elimine alguna de las variables. Y justamente yo me estoy dando cuenta que 2 por 3 es 6, 3 por 2 es 6, ¿cierto? Entonces, justamente cuando yo las sume, como justamente aquí tengo un más y aquí tengo un menos, entonces al sumarlas se van a eliminar. Escribamos entonces lo que vamos a ir obteniendo. Voy a decir entonces de 1. La ecuación 1 la multiplicamos por 3, dijimos. Entonces tengo 3 por 5, 15x, menos 6y, igual a 3 por 4, 12. La 2, ¿qué obtenemos en la 2? Estamos multiplicando ahora por 2. 2 por 2 son 4, 4x, más 6y, y eso igual a 26. Las ecuaciones en realidad no han cambiado. Claro, uno las ve distintas, pero la ecuación sigue siendo la misma porque todos los términos están multiplicados por un mismo valor. En este contexto, entonces, para este ejemplo, obviamente que voy a sumar, pero también podría ser que yo necesitara restarla. Todo va a depender, ¿cierto?, de lo que estemos haciendo.
Entonces vamos a sumar, ¿cierto? Y voy a escribir aquí 1 más 2. Entonces, cuando sume voy a tener 15x más 4x son 19x. Las y se cancelan, entonces no las voy a escribir. Tengo menos 6y más 6y, no se van a cancelar. Y lo otro voy a tener entonces 6, 7, 8, 3, 38. ¿Cuánto vale la x? Entonces mi x, uno divide acá por 19 y me da 38 dividido en 19. ¿Cuánto es eso? 2. Entonces mi x es igual a 2, ¿cierto? 2 por 9, 18, guardo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Entonces 2. ¿Qué hago con la y? La y, se fijan, en ninguna parte yo la despejé, porque no se necesita en este método. Pero ahora obligadamente entonces voy a tener que despejarla. O bien puedo reemplazarla directamente en la ecuación 1 o en la 2 y de ahí calcular la y. Yo voy a reemplazarlo en 1. Tengo 2x, por tanto voy a tener 2 por 5, 10. Menos 2y, y eso es igual a 4. O sea, 2y va a ser igual a 10 menos 4, que eso es 6. Y con eso entonces estoy diciendo que mi y tiene que ser igual a 3. ¿Se fijan? Entonces aquí, nuevamente, tengo la solución única. Antes de continuar, como mencionaba, vamos a ver algunos ejemplos de sistemas que no tienen solución y también sistemas que tienen infinitas soluciones. Antes de eso, quisiera comentar que hay otros métodos, ¿sí? Hay un método, por ejemplo, que se llama de igualación. ¿Qué es lo que uno hace? Despeja la x, por ejemplo, o la y, la variable que uno elija, de las dos ecuaciones y después las iguala. Y ahí entonces lo resuelve. Ese es otro método, si a ustedes les gusta, bienvenido, lo usan, ¿sí? Hay otro método que es gráfico, y lo que uno hace es que cada una de estas ecuaciones en realidad representa una recta, entonces uno las dibuja y en forma gráfica obtiene cuál es el punto. En realidad, el método gráfico diría yo que es el más complejo de utilizar porque a veces, justamente cuando aparecen soluciones que no son números enteros, a veces resulta difícil de la observación darse cuenta cuál es la solución. Pero en relación a los otros que hemos visto, sustitución, eliminación o el que estaba comentando yo recién de igualación, los tres métodos estos funcionan muy bien y la idea, y en ese contexto, en contexto de cualquier evaluación en realidad, nosotros les vamos a pedir que ustedes resuelvan. No les vamos a estar diciendo qué método usan, sobre todo en este contexto para los sistemas de ecuaciones. Más adelante, obviamente, en otros temas de matemáticos, a veces sí uno pide uno o tal determinado método, pero ya eso es en otros temas. ¿Ya? Veamos entonces ahora los ejemplos que había comentado. Observemos entonces el siguiente ejemplo. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera dice 2x más y igual a 1, la segunda dice 4x más 2y igual a 2. Si ustedes observan entonces, esta segunda ecuación en realidad tiene la característica de que está en la multiplicación, corresponde a la multiplicación de la primera. Entonces en realidad, en el fondo, yo aquí tengo solo una ecuación. Y esto es 2x más y igual a 1. ¿Se fijan? Si, como comentaba, yo la multiplico por 2, entonces lo que obtengo es 4x más 2y igual a 2. O sea, obtengo la segunda. Eso es lo que me está diciendo justamente que aquí yo tengo en realidad una sola ecuación. Y esa ecuación única, ¿cierto? Es decir, es el y igual a menos 2x más 1. Es decir, es una recta. Por eso decimos que son infinitas las soluciones, porque una recta representa infinitos puntos en el plano. Y ese sería el caso. Como mencionaba, nosotros, sobre todo en el contexto nuestro, en estas actividades de inducción, ¿cierto?, que estamos planteando en este MOOC, nos vamos a centrar más en el tema de resolver, más que ver ejemplos de este tipo, pero en las guías que están preparadas para usted, seguramente va a aparecer algún ejercicio donde se van a dar cuenta que va a pasar algo parecido. Bien, analicemos entonces este siguiente ejemplo. Es bien simple el ejemplo, pero como mencionábamos, lo que queríamos observar, ¿cierto?, es qué es lo que pasa cuando un sistema tiene básicamente un problema. Miramos entonces la
primera ecuación, ¿cierto? Voy a aplicar el método de eliminación. Voy a multiplicar la primera ecuación por 2 y lo voy a sumar a... primero multipliquemos por 2. Voy a escribirlo entonces acá. Voy a escribir 2x menos 2y es igual a 1. Y por otra parte, la segunda ecuación es 2x menos 2y igual a 0. Las ecuaciones entonces ahora las vamos a restar. ¿Sí? Como mencionábamos, esto las puedo ir sumando o las puedo ir restando. Voy a escribir entonces 2x menos 2y. Voy a escribir todo. Menos 2x menos 2y igual a 1 menos 0. ¿Se fijan? Entonces aquí voy a escribir 2x menos 2y igual a menos 2x. ¡Au! Nada que ver, igual. Me puse igual, perdón. Ya. Menos 2x más 2y igual a 1. A todo esto estaba pensando recién. Habría sido a lo mejor más agradable y más fácil que yo en vez de multiplicar por 2 hubiese multiplicado por menos 2. Y así entonces al sumarla me habría podido saltar este paso que hice acá. ¿No? Bien, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se fijaron? Mira, tengo 2x menos 2x, se cancelaron las x. Menos 2y más 2y, se cancelaron las y. Y lo que obtengo en realidad a la izquierda no me quedó nada, es decir, tengo 0 es igual a 1. Obviamente que eso es falso. ¿Se fijan? Eso es imposible que suceda. El 0 es un número, el 1 es otro y no son iguales. Eso muchas veces uno lo representa de la siguiente forma. Eso representa dos flechas que se están chocando. ¿Sí? Eso es una contradicción, una forma de indicar una contradicción y de indicar algo que es falso. Y eso entonces, si miramos para atrás, ¿cierto? Las operaciones están bien hechas y eso significa que el sistema tiene un problema. ¿Sí? Y ese problema, ¿cierto?, viene dado justamente porque estamos planteando algo que es falso, algo que no tiene solución. Entonces vamos a decir, el sistema no tiene solución. Otra forma, todo esto en que se dice esto, es que la solución es vacía. Se hace alusión, ¿cierto?, a lo que llamamos el conjunto vacío, que es el conjunto que no tiene elementos. El ejemplo, ¿cierto?, en realidad era bien simple, pero el objetivo era mostrar qué es lo que sucede y justamente cuando ustedes tengan una ecuación, e insisto que en la guía les van a aparecer ejercicios de ese tipo, van a aparecer esto, ¿sí? Algo que sea contradictorio. Y eso nos indica justamente que no hay una solución. Y ahora ya terminamos entonces con los contenidos de esto y empezamos con los ejercicios.